de marzo del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Daniel Curi, el director de la Escuela de Criminología de la UES y máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, España. La fiscal general acusa al expresidente Rafael Correa de autor mediato en el caso Sobornos y Cohechos 2012-2016 y utiliza la doctrina penal de la autoría mediata por dominio de un aparato de poder aplicada para sentenciar a los expresidentes Alberto Fujimori y Lula da Silva. Vamos a analizar su aplicación en la legislación ecuatoriana. También estará con nosotros Francisco Rocha, miembro de la Comisión Ciudadana de Diálogo y Mediación del CNE. La proximidad de las elecciones 2021 de presidente y asambleístas exige una transparencia que se ve opacada por las desavenencias en el Consejo Nacional Electoral y también los fallos en su contra por el Tribunal Contencioso Electoral. La mediación ciudadana surge como una vía de solución. Lo conversamos. Y estará con nosotros además Fausto Camacho, el coordinador del Observatorio Electoral. El proceso electoral 2020-2021 empieza con la presentación de candidaturas conforme a las disposiciones vigentes en la Constitución, el Código de la Democracia y el respectivo reglamento del CNE. Esa debida transparencia para el ejercicio del sufragio popular se asegura con su aplicación sin dedicatorias. Lo vamos a examinar. Bueno, es preocupación básica de Estados Unidos que en el acuerdo bilateral sobre comercio e inversiones se incluya el arbitraje internacional para la protección recíproca de inversiones cuando se agotan las instancias de la justicia nacional. Al respecto, el constitucionalista Rafael Ollarte opinó lo siguiente. Escuchemos. La Constitución ecuatoriana, en el artículo 422, no impedía la vigencia de los anteriores tratados bilaterales de inversión. Lo único que prohibía era la celebración de estos acuerdos cuando se ceda jurisdicción soberana en controversias contractuales y de índole comercial. La disposición siempre fue de triste redacción, pero más allá de aquello, Rafael Correa, el expresidente Correa, le pide a la Corte Constitucional anterior que dictamine si esos tratados bilaterales de inversión eran o no contrarios a la Constitución. La Corte anterior, de un modo bastante simplón, solamente indicaba que al contener cláusulas arbitrales, eso ya de por sí hacía que los tratados bilaterales de inversión fueran inconstitucionales. Ahora, esto lo dijo la Corte en el año 2010. Curiosamente, en todo el gobierno de Rafael Correa, esos tratados bilaterales de inversión no fueron denunciados. Fueron denunciados una semana antes de que concluya su mandato. Cuestión bastante llamativa, es decir, el señor Correa sostenía que esos tratados eran inconstitucionales, le pidió a la Corte que haga el señalamiento, la Corte hace el señalamiento, pero él no denuncia los tratados, sino cuando se va a posesionar Lenín Moreno, dejándole a Lenín Moreno este problema. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. El expresidente Rafael Correa, 8 días antes de entregar a la banda presidencial, dio por terminados 16 contratos o tratados de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Canadá y 7 países miembros de la Unión Europea. En definitiva, los principales socios comerciales del Ecuador, por recomendación no vinculante de la Auditoría Integral Ciudadana, integrada por 12 expertos internacionales opuestos a ellos. Esta comisión fue nombrada por Correa en octubre de 2013. Entre sus argumentos destacaba el costo que significa defenderse en esas disputas. Vale anotar que el gobierno de Rafael Correa ocupaba el 5º lugar en el mundo al ser demandado. 26 veces fue demandado. Defenderse le costó un ojo de la cara porque su gobierno no respetaba los contratos del Estado con concesionarios. Y porque durante el gobierno de Correa, las compañías que más invirtieron en el Ecuador fueron originarias de Panamá, México y Brasil, que no tenían esos tratados. Ese es el contexto de lo afirmado por Rafael Ollarte. En consecuencia, está claro que la Corte Constitucional tiene un caso para demostrar que en esa Corte no tiene cabida el todo cambia, pero nada cambia, que consiste en la tomadura de pelo de cambiar a las personas que fueron serviles del dictador y sus abusos y dejan intactos los abusos.
Por tanto, el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos simplemente debe ratificar la vigencia indefinida de ese tratado, que por ahora se halla en vigencia prorrogada de 10 años, después que fue inconstitucionalmente revocado el 16 de mayo de 2017. Pues dicha revocatoria es una muralla contra la inversión extranjera, dado que un arbitraje internacional no menoscaba la jurisdicción soberana. Reciprocidad obliga. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La fiscal Diana Salazar acusó al expresidente Rafael Correa de autor mediato del delito de cohecho, utilizando una doctrina penal contemporánea llamada el hombre de atrás, que se aplicó por primera vez en Latinoamérica contra Alberto Fujimori en 2002 y recientemente contra Luis Ignacio Lula da Silva en 2009. De esta forma, se está rompiendo el corralito de inmunidad que durante décadas ha protegido a los hombres fuertes, dictadores, dueños del país o presidentes que ejecutan fechorías a través de subordinados. Hemos invitado a analizar el tema al director de la Escuela de Criminología de la UES, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Daniel Curi, máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, con estudios de Ciencia Penal en las universidades de Friburgo y Göttingen en Alemania. Daniel Curi, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias. El 29 de junio de 2017, hace 2 años, antes de que comience la indagación por el caso Arroz Verde, usted publicó en El Universo el artículo intitulado La organización delictiva del Estado, que analizaba la doctrina del profesor Klaus Roxin, quien es el penalista de mayor influencia contemporánea. Su teoría, autoría y dominio del hecho, lanzada en 1962 como respuesta científica penal a la defensa de los jerarcas nazis de la obediencia debida, acuñó la doctrina de la autoría mediata por dominio de un aparato de poder. Ahora, ¿cuál es el fundamento doctrinario de esta doctrina? A ver, esta es una doctrina que ya tiene más de 50 años en uso. Y es importante recalcar que no fue utilizado únicamente en Perú, fue utilizado también en Argentina para el juicio de las juntas, ha sido utilizado en Chile, ha sido utilizado por la Corte Penal Internacional para casos como los de Lubanga, Catanca, para imputar justamente a al-Bashir, para imputar en su momento a Gaddafi, ¿verdad? Y la idea justamente es manifestar que cuando existe una estructura de poder organizada dentro de un Estado, o en algunos casos estructuras paramilitares, ¿verdad?, donde se establecen una serie de cadena de mando y se establece una serie de políticas que se alejan del derecho, estableciendo a su vez una serie de personas fungibles dentro de la realización material de estos hechos, ¿verdad?, se puede establecer la responsabilidad de la persona que está arriba. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un cartel de drogas, la persona que es líder del cartel y establece, por ejemplo, políticas de tienen que defender mis territorios y por lo tanto maten a cualquier otro vendedor que esté en mis territorios, el líder va a responder sin que él haya disparado un tiro por las muertes que se produzcan dentro de esta cadena. La aplicación de esta doctrina por la Corte Penal Internacional y por varias Cortes Supremas en Europa y América Latina, usted ha mencionado también la de Chile contra Pinochet y la de Argentina fue contra la Junta Militar, ha permitido elaborar un perfil criminal que se ajusta a la Convención de Palermo y se ha convertido en un estándar internacional. ¿Cuáles son las características de este perfil criminológico? Es decir, las características vienen a ser de que la persona, esta persona que está atrás, esta persona que está en el mando, viene a ser una persona que no ejecuta materialmente la infracción. Es una persona que ejecuta la infracción mediante otras personas que pueden ser fungibles. Es decir, no es esa persona la que ordena matar, no es esa persona la que ordena reclutar niños soldados, en el caso de Lubanga, por ejemplo, sino que viene a ser una persona que establece una serie de políticas y establece una serie de ecosistema criminal
¿sí? Que permite entonces de que se vayan desarrollando una serie de delitos en esos casos también, incluso los de corrupción. Es importante recalcar, por ejemplo, que en Brasil las fiscalías empezaron a utilizar bastante esto de aquí para poder perseguir delitos económicos. Y en su momento, Claude Roxin lo que les dijo fue, oigan, están mal utilizando mi teoría, porque esta teoría no se utiliza justamente para estos casos de delitos dentro de empresas, sino que se lo tiene que utilizar para estos casos de unos delitos más graves, estos delitos de lesa humanidad, estos casos de corrupción, donde se desvincula la propia estructura estatal o se utiliza justamente la estructura estatal o paraestatal para cometer este tipo de infracciones. O sea, se refiere a la organización delictiva dentro de una estructura de poder, porque el subordinado, el que firma, el que ejecuta, el que mata, el que roba, actúa protegido por el jefe. En definitiva, que es generalmente un dictador o un autoritario. Exactamente. Y no solamente eso, sino que se establece, nuevamente, como todo este sistema, este ecosistema, por así decirlo, criminal que protege, que garantiza justamente esa inmunidad. Es decir, cuando teníamos una persona que controlaba Contraloría, controlaba Fiscalía, controlaba juzgados, ¿qué tipo de control o qué tipo de persecución se le iba a poder hacer justamente a estas personas que cometían actos de corrupción? Es más, cuando estas personas eran acusadas por la prensa, muchas veces, ¿qué se les hacía? Pues se les hacía un homenaje, pues se les incentivaba a que sigan haciendo ese trabajo hasta que en algunos casos ya no podían más, ¿verdad? Y tenían que separarlos y luego ellos se hacían pasar justamente como las personas que eran los que los denunciaban y eran los que perseguían. Pero todo era parte justamente de este mismo sistema, un sistema que intentaba garantizar la impunidad de la corrupción. Efectivamente, ya parte de ese sistema quedó evidenciado o está evidenciado en el juicio penal que está suspendido contra el ex contralor, de que él justamente santificaba, entre comillas, los contratos firmados por esos subordinados o ejecutores. Ahora, estas características se llenan entonces en el caso Sobornos y Cohechos 2012-2016. Precisamente. Y aquí lo importante es ver es que justamente cuando la Fiscalía intenta demostrar, más bien demostró que SP era señor presidente y era quien autorizaba muchas de las transacciones o muchas de las cuestiones, de los contratos, ¿verdad? O incluso justamente que garantizaba ese espacio o ese sistema de corrupción, ¿verdad? Luego de decir, él es la figura que estaba al frente, él es la figura que estaba al mando, él era el autor detrás del autor y por lo tanto él es la persona que también tiene que hacerse responsable, ¿sí? Y ahí es una cosa que justamente intentan tratar de desviar, de mover el arco, por así decirlo, ¿sí? Cuando logran demostrar la cuestión de los $6.000, lo importante no eran los $6.000, ni si los devolvió o no. Lo importante era demostrar de que él era SP y que esos $6.000 fueron entregados a SP. Cuestión que la propia defensa, incluso el propio presidente Correa, lo logró después justamente afirmar. Sí, me lo dieron a mí, pone sus excusas, pero es que las excusas no eran los 6.000. Las excusas eran si es que era o no SP, si es que era o no el líder. Se desvirtúa así entonces el argumento de la defensa de Correa de que todo soborno no es cohecho y de que este solo se materializa porque firma un contrato. Exactamente. No necesita firmar decretos, no necesita recibir un centavo, por lo que se está diciendo es que él es el responsable de establecer la estructura, ¿sí? Y por eso es justamente lo importante de esta teoría, una teoría que de paso ha sido afirmada por una de las propias defensas del presidente Correa dentro de sus libros, y es decir, que la persona que realiza este tipo de actos, que se aleja justamente del derecho para hacerlo, no tiene que aparecer ni siquiera como beneficiario de lo mismo, basta como que esté detrás de las personas que lo realizan, basta como que esté detrás de la persona dentro de esta estructura jerarquizada para que pueda tener una responsabilidad penal. En definitiva, es el padrino. Daniel Curi, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Francisco Rocha, miembro de la Comisión Ciudadana de Diálogo y Mediación del CNE. Las elecciones del 2021 están en peligro de opacarse en su transparencia si persisten esas desavenencias basadas en cálculos electorales que incluso intoxican a la propia mayoría. Una iniciativa ciudadana, lo conversamos al volver. No se vaya. Un espacio pluralista. Para ver Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo.
Francisco Rocha, director ejecutivo de AEDEP y miembro de esta Comisión de Diálogo y Mediación del Consejo Nacional Electoral, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días, un gusto saludarles. Un gusto también. Un Consejo Nacional Electoral al borde del suicidio por estas disputas que llevamos viendo en los últimos meses al interior del Consejo, es lo que advirtió un propio consejero mientras hacía este llamado a que mejor todos renuncien. Ahora, ¿eso solucionaba en algo? ¿Qué espera conseguir como primer paso a esta comisión de mediación? Estefi, la primera cosa está hecha, diríamos yo. Se constituyó la comisión, hemos visitado a 2 consejeros, al consejero Pita y al consejero Cabrera. Esperamos visitar hoy al consejero Luis Verde Soto y que la consejera Cero nos fije la fecha. La señora presidenta en principio nos tenía previsto recibirnos hoy en la tarde y nos recibirá el día de mañana a las 6 de la tarde en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo que un primer hecho hemos conseguido ya? Poner en evidencia que la confrontación interna del Consejo Nacional Electoral genera dudas al pueblo ecuatoriano e inseguridad a los actores políticos de un organismo que debería tener la suficiente fuerza para, manteniendo las discrepancias, manteniendo quizá sus propias posiciones, encontrar una salida que nos garantice a todos los ecuatorianos la posibilidad de tener un proceso transparente. Bien puede seguir funcionando entre mayoría y minoría, pero si la mayoría prescinde de una minoría para las actividades o la minoría no encuentra ninguna actividad positiva en la mayoría, esto va a tener una permanente confrontación. ¿Qué es lo que solicitamos y nos hemos permitido? Más allá de no querer intervenir en el Consejo Nacional Electoral, en su autonomía, lo que hemos querido es poner en evidencia la preocupación ciudadana de esta confrontación que genera inseguridad. Sobre todo porque venimos de criticar un consejo que respondía a un partido único, el Consejo de Alianza País en su momento prácticamente. Entonces se cambia la integración para que sean distintas fuerzas políticas, pero tal como están las cosas, con 1 se logra mayoría, 3 pueden decidir más que 2 y sin que se pongan de acuerdo. Cuando estamos a 11 meses de elecciones, mientras se dedican a atacarse o a defenderse, lo que le falta al país saber es si van a alcanzar a hacer todo lo que se les ha encargado para estos meses. Entonces, ¿cómo la comisión les ayuda a priorizar tiempos y cumplimiento, que es lo que le interesa al país? Lo que estamos trabajando y hemos puesto a consideración tanto de los consejeros y apenas podamos conversar con todos, será encontrar un mínimo acuerdo. Yo, por ejemplo, he planteado la posibilidad de una moratoria de declaraciones públicas y que el debate al interior, las diferencias que puedan existir, sean al interior y entre los 5. Que si las resoluciones tienen que salir de mayoría, sí, pero que salgan debatiéndose entre los 5 consejeros. Cuando estuvo de visita el secretario general de la OEA, tuve la oportunidad de conversar con doña Diana Tamain y plantearle como una oferta, decirle, señora presidenta, creo que es necesario un diálogo y si podemos ayudar en este diálogo, por favor cuenten con nosotros. Creo que hay que deponer no solo las posiciones políticas. Este es un momento que el Ecuador necesita que todos trabajemos. Hay problemas económicos, hay problemas de distinto orden, pero si a ese le sumamos una divergencia en lo que puede dar el resultado del Consejo Nacional Electoral, que es el que debe cuidar la democracia, nos ponemos en mayores dificultades. Ahora, pero en lo de fondo lo que deberíamos estar buscando es que esa transparencia sea para que en efecto se resuelvan las cosas, es decir, una moratoria, por ejemplo, de declaraciones. Cuidado, caemos en el riesgo de que entonces aquellas denuncias que se tienen que hacer, porque a favor de la transparencia hay que denunciar si es que se está incurriendo en irregularidades, si es que hay un consejero que no está cumpliendo con su trabajo, si se están dando abusos negociados internamente. Es decir, eso no se puede, no podemos tener una moratoria sobre esas declaraciones que son necesarias, pero a lo que ustedes se refieren es por lo menos en los ataques innecesarios en los que han venido concentrándose en el último tiempo, que eso no tiene nada que ver con la transparencia, que se dediquen en lugar de estar declarándolo uno contra el otro a lo que van a hacer cuando a 11 meses tienen un sinnúmero de responsabilidades que más bien lo que preocupa es si van a alcanzar o no.
Obviamente que la transparencia exige que los miembros, los consejeros del Consejo Nacional Electoral estén pendientes e informen al país si encuentran algo distinto. Pero lo que no puede ser es que el debate, pudiendo llevárselo en el seno del Consejo, se lo traslade al público. Hay discrepancias y es bueno que hayan discrepancias. Es bueno que los consejeros se hagan mutuamente una fiscalización, pero no puede ser que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral tengan una especie de caminos distintos. El uno tiene unos tiempos, el otro otros tiempos, pero además de desgastarse en una confrontación de mayorías o minorías, podrían plantearle al país: esta es una decisión del Consejo Nacional Electoral, así sea 3-2, 4-1. Esta es una decisión del Consejo, no la decisión del Consejo impugnada por tales o cuales consejeros. Lo que buscamos, Steffi, y le decimos, yo creo que mañana si la señora presidenta del Consejo nos dice: mire, provoquemos una reunión, fijemos una línea de comportamiento y les informemos al país a través del Consejo el calendario de cómo va a avanzar el proceso electoral, hemos logrado bastante. No queremos ni hacer un seguimiento al proceso, que es cada uno de los ciudadanos, ni proponer una solución. Lo que estamos es, y eso ya lo hemos logrado, creo yo, poner en evidencia que esta confrontación absurda, antidemocrática, que no tiene que ver con aquello que hay que fiscalizar a los procesos o callarse con lo que pasa al interior del Consejo, tiene que limarse y poderla trabajar al interior. La institucionalidad es la que queremos salvar. Este Consejo Nacional Electoral ahora mismo está a cargo, en este tiempo que le queda, de aplicar primero lo que se ofreció, ¿no? Un nuevo sistema de control de financiamiento de los partidos, es decir, esas conexiones con la UAFE, con la Fiscalía, de lavado, etcétera. Una auditoría al padrón electoral, que es súper importante, el sistema de escrutinio y de transmisión de datos para que no salgan con fallas el mismo día de la elección. Tienen que reglamentar todo lo que se acaba de aprobar en el Código de la Democracia. Con lo último que acaba de pasar, tienen que trabajar en lo que acaba de disponer el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, o se ponen de acuerdo, o cómo es y por eso sirve la mediación, en el sentido de que a veces desde afuera es más fácil poner claro: esto es lo que hay que hacer y este es el cronograma y esto hay que cumplirlo, para que finalmente en un tiempo prudente y corto se pueda cumplir el cronograma. Los primeros diálogos que hemos tenido la semana pasada nos permiten visualizar que esto, lo que usted acaba de describir, es posible. ¿Cómo ayudamos a que, además de que lo que vemos de afuera, es posible hacerlo al interior del Consejo? Este es un momento de renunciar a vanidades personales, este es un momento de colaborar como ecuatorianos a un avance de la democracia. Estamos en un proceso de reinstitucionalización. Usted nos recordaba, no queremos un consejo que obedezca órdenes de nadie, que no sean las votaciones unánimes por gusto, pero si hay unanimidad en algunos casos, que se lo presente así, y si no la hay, que se presente como una decisión del consejo tomada con el número de votos que sean necesarios. Pero lo que no podemos, y yo creo que esa es la reflexión mayor que hemos hecho, es que esta confrontación pueda llevar a obscurecer el proceso electoral y que alguno de los sectores que participarán pueda usar esta confrontación para deslegitimar un proceso que puede ser la culminación de esta reinstitucionalización y este reinvento que tenemos que hacer con la democracia. La democracia no es un sitio ahí en la esquina donde uno llega y se estaciona. La democracia es una cosa que hay que irla trabajando todos los días. Este es un momento de renunciar a esas vanidades personales y de ubicarse en un esfuerzo conjunto de los ecuatorianos en los procesos electorales, en el tema de la economía, en el tema de la seguridad. En fin, tenemos tantas cosas por hacer, Steffi, que lo que queremos es que el Consejo nos analice nuestra propuesta, nuestro diálogo, y propongan ellos un calendario transparente en donde, como he dicho, las discrepancias son absolutamente necesarias y legítimas. Y en cuanto pero es el momento de trabajar juntos. Y en cuanto al papel un poco de la Comisión de Mediación y Diálogo sobre los temas pendientes, que finalmente, porque ahí entra la participación ciudadana y de ahí la razón de una comisión como esta,
Es que hay temas que son prioridad. Por ejemplo, el sistema de cómputo es clave y ahí hay dos cosas. Una, la presidenta dijo, lo siento, los equipos del centro de cómputo ya están obsoletos, así no sirven, está en riesgo la próxima elección. Pero por otro lado, les bajan el presupuesto, los consejeros dicen, ¿cómo que no sirve? Y entonces, ¿cómo estuvimos en las elecciones del 2019? Y finalmente hay una ley que ordena que se haga una auditoría al sistema cumpliendo ciertos plazos. Entonces, ¿cómo lograr que se pongan de acuerdo para que esto que es fundamental para tranquilidad de los votantes, es decir, para que exista esta democracia de la que estamos hablando, se tienen que contar bien los votos y para eso hay que cumplir los plazos y los procesos? Bueno, yo creo que la auditoría puede funcionar, el Consejo puede resolver si es indispensable o no, más allá de la apreciación. Sí se ha generado una inseguridad incluso en los implementos tecnológicos, digamos, pero eso puede resolverse ya con un seguimiento de los técnicos, pueden decir, esto es lo que se requiere y esto puede el gobierno ayudarnos. No hay que olvidar que tenemos un precio del barril de petróleo que está entre 32 y 30 dólares. Todo eso la democracia tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar, Steffi. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral es capaz de proponernos como institución, como un órgano del Estado, este calendario para respaldarlo todos, creo que ese será el gran aporte que esta Comisión Ciudadana, de la que gentilmente me han nombrado vocero, pueda conseguir. Más allá no estén nuestras posibilidades. Se ha dicho que se vayan todos. No resuelve nada y la institucionalidad no puede ser que sea la voluntad de alguien. Si alguien quiere irse, puede renunciar. Pueden renunciar los 5 ciertamente, pero el proceso y la institucionalidad es que si están actuando mal, hay un proceso político que hay que seguir, está previsto en la ley y pueden irse a la casa por esas 2 vías. Pero no es que nadie tiene que irse a la casa, hagamos un esfuerzo. Este es el momento de colaborar todos para tener un país con instituciones que funcionen. Son algunas de las observaciones con Francisco Rocha, miembro de la Comisión de Diálogo y Mediación del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie, también. A usted, 7:32. Tenemos que ir a una pausa y al regresar estará Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Electoral. Y vamos a hablar sobre la inscripción de candidaturas para los próximos comicios 2021, que no puede ser manoseada por cálculos partidistas. Se impone entonces la aplicación de la misma ley que no puede ser cambiada en etapa preelectoral, según dispone la Constitución. Vamos a examinarlo en minutos. No se vaya. La proximidad de las elecciones 2021, presidenciales y de asambleístas, ha provocado una serie de rumores, algunos falsos, que solo buscan promoción mediática. El principal, que Rafael Correa puede ser candidato a vicepresidente y volver al poder como Cristina Fernández. Al respecto, el todo cambia, pero nada cambia, deja en vigencia el artículo 99 del Código de la Democracia, que imperativamente ordena las candidaturas de presidente de la República y su binomio vicepresidencial, prefectos y sus respectivos binomios, así como las de alcaldes, serán consideradas candidaturas unipersonales. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días, Alfredo. Según este artículo, la prohibición de reelección rige para el candidato a vicepresidente igual que para el candidato a presidente, al ser la papeleta una sola para los dos. Una interpretación bastante compleja, sin embargo no digna de ser analizada con profundidad, pero porque evidentemente son 2 cargos distintos desde una perspectiva, porque una cosa es ser presidente y otra cosa es ser vicepresidente. Pero la única función del vicepresidente, según la Constitución, es sustituir al presidente. Sí, claro, y todas aquellas que el presidente le encargue al vicepresidente, pero claro, la que está constitucionalizada es la que usted acaba de señalar, sustituir al presidente. Sin embargo, no es el presidente, es el vicepresidente que tiene esa función. Pero le decía que es importante entonces él no poder podría señalar asumir aquello. el cargo de presidente, pues.
Ah, claro, pero usted podría haber asumido el cargo a vicepresidente y nunca haber ejercido la presidencia. Y ha desempeñado un cargo público de elección popular, que es la vicepresidencia. Porque según la Constitución no hace nada. O sea, mañana puede haber un vicepresidente que no haga nada. Porque si el presidente no le encarga pero por nada, supuesto que no hace sí. nada. Esa es la disposición constitucional, que efectivamente ese es el cargo más todas las funciones que el presidente le pueda designar. También el presidente podría no designarle ninguna, y en cuyo caso tendría que estar sentado en su despacho esperando a la posibilidad de reemplazarlo, sea temporal o definitivamente. Pero creo que el tema de la candidatura... La historia del Ecuador es que ¿cuántos vicepresidentes han llegado a ser presidentes? Y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos generalmente cuando informa sobre los golpes de Estado concluye: el vicepresidente fue elegido para sustituir al presidente. Y con eso, colorín colorado, el cuento se acabó. Bueno, sí, podría ser, esa es una discusión importante de realizarla y tomar en cuenta la posibilidad aquella de que Correa pueda ser candidato a la vicepresidencia. Hecho que estaría impedido desde mi perspectiva, una vez que no podría cumplir con un mandato que dice la ley, y es el de estar presente en las elecciones primarias y aceptar la candidatura a esa dignidad de vicepresidente en un evento que tiene que realizarse aquí en el país. Ese sería el principal obstáculo para ni siquiera llegar a concretar la posibilidad de la presentación de la candidatura. Ahora, que no el solamente el hecho planteado por usted. ¿Pleno derecho o el Consejo Electoral debe declararlo devolviendo la papeleta en caso de solicitarse la inscripción? Bueno, ese es un análisis que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, y quien decide si es que cumple o no cumple los requisitos es el propio Consejo Nacional Electoral. Pero repito, los requisitos no tienen solo que ver con que se considere o no reelección aquello, tiene que ver con otros requisitos adicionales que Correa no estaría en capacidad de cumplirlo, porque el rato que se presente en el territorio ecuatoriano tendría que ir a la prisión por 2 órdenes de prisión preventiva que pesan en su contra. Digamos, la una, ¿verdad?, que quedó en firme el 25 de julio del año 2018 y la otra el 6 de noviembre de 2019. La primera en el caso del secuestro de Balda y la segunda en el caso el cohecho del caso Sobornos 2012-2016. Entonces, pero esas el presidente órdenes Rafael de prisión Correa están en podría firme. entonces solicitar en Bruselas la inscripción de su candidatura a asambleísta por los migrantes residentes en Europa. ¿Habría algún problema para eso? Claro que puede hacerlo, sin embargo, el hecho de que solicite no quiere decir que se califique la candidatura. Hay 3 normas básicas en las cuales están las condiciones para ser candidato: la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular que se llevara a cabo en el año 2017. Si es que cumple todos los requisitos que están establecidos en esas normas, podría ser candidato. Pero de hecho, Correa no cumple uno de los requisitos que fue auspiciado por él, aquel de la prohibición de ser dueño de cuentas o bienes en paraísos fiscales. El señor Correa ha admitido públicamente a través de su cuenta de Twitter que es dueño de una cuenta en Aruba. Aruba, de acuerdo a la ley y a la resolución del SRI, es considerada en el Ecuador un paraíso fiscal. Ese hecho solo le deja fuera de la posibilidad de competir electoralmente en el próximo año. El Consejo Electoral aún no fija fechas de las elecciones, porque la consejera delegada de Alianza País no dio mayoría, a la mayoría pues, de la que ella forma parte. Esta postergación también se debe a la fecha en que se dicte la sentencia contra Rafael Correa, que debe ejecutoriarse, para lo cual habría más tiempo todavía que esperar. No tiene en realidad ninguna incidencia, porque podría el día de hoy aprobarse el calendario o aprobarse dentro de un mes. Sin embargo, la convocatoria expresamente a las elecciones será para la misma fecha en el mes de octubre. Entonces, efectivamente, es esa fecha en el mes de octubre lo que tiene que determinar si es que a ese momento existe o no existe una sentencia ejecutoriada en firme en contra de Correa. Pero repito, no importa que no exista sentencia ejecutoriada,
el señor Correa no puede ser candidato y si llega a ser candidato luego no podría ejercer el cargo para el cual hubiese hipotéticamente sido electo, porque él tiene que de manera personal acercarse a retirar las credenciales conforme el mandato del Código de la Democracia y firmar su recepción. Y luego, para poder ejercer el cargo en este supuesto hipotético de asambleísta por Europa, tendría que adicionalmente presentarse en la Asamblea con aquella certificación. Pero el señor Correa o cualquier candidato gozan de una inmunidad desde la fecha de la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de resultados, que aquello es más allá de un mes, mes y medio antes del 24 de mayo. Entonces, hay todo ese periodo donde no goza de ningún tipo de impunidad digamos, de entonces, beneficios. todo de que esto no se debe a una promoción mediática nada más, porque en definitiva no puede. En definitiva, concordaría con usted. Esta es una acción política de promoción, ¿no es cierto? Y en la cual efectivamente ellos saben, a menos que esté dispuesto a ir a la cárcel, si está dispuesto a ir a la cárcel, que venga, pues se entregue y que la justicia lo juzgue y sea candidato, porque tampoco puede ser dejado de ser candidato si es que no tiene la sentencia en firme aún. Fausto Camacho, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buen día.